Muy bien, estamos en análisis estructural y nos toca analizar fuerzas internas o fuerzas de sección. Entonces, necesitamos definir qué cosa es una fuerza interna o fuerza de sección y cómo nos sirve de utilidad para el análisis de vigas. ¿Listo? De nuevo. Bien, para que un elemento estructural no falle, es decir, que se rompa o se desplome, ¿no?, debido a las fuerzas y los momentos que actúan sobre él, el ingeniero proyectista debe conocer no solo las cargas y reacciones externas, que es lo que hemos visto, sino también las fuerzas y los momentos que actúan dentro del elemento. ¿Correcto? Aquí tenemos, por ejemplo, vigas de tres tipos, por supuesto, ¿no? Está una viga simplemente apoyada, tiene dos puntos de apoyo en sus extremos. La viga en voladizo, a diferencia de la viga apoyada, tiene uno de sus apoyos, permite que un extremo quede suspendido, ¿no? Tiene un voladizo. Y viga en cantilever, ¿no?, que es una viga que básicamente está empotrada de alguna forma y no tiene ningún otro apoyo más, ¿no?, de tal forma que se produce un voladizo un tanto más largo. Entonces, las vigas son elementos estructurales que se utilizan para soportar cargas en dirección perpendicular a su eje longitudinal, es decir, se sirven para soportar cargas verticales, ¿no? ¿No? Pesos, personas u otro tipo de objetos, ¿correcto? En general, la longitud de una viga es mucho mayor que las dimensiones de la sección transversal, es decir, son elementos alargados, ¿no? Un elemento estructural que está diseñado para soportar cargas, ¿sí?, que están aplicadas en varios puntos a lo largo del mismo, se conoce como una viga. Aquí tenemos una viga apoyada y tenemos una carga P. Producto de esta carga P, esta viga se analiza en elementos pequeños, en porciones más pequeñas de ella misma, ¿no? Entonces, debido a esta carga y a los apoyos en sus extremos, esta viga tiende a sufrir un pandeo, se le llama así, ¿no? Un pandeo debido a esa carga. Entonces, necesitamos saber qué es lo que ocurre internamente o qué sufre internamente la viga. En la mayoría de los casos, las cargas son perpendiculares, ¿no?, al eje de la viga y solo ocasionarán problemas de corte, es decir, que se pueda partir esta viga, o flexión y pandeo, ¿no? O pandeo es lo mismo, ¿no es cierto? Claro, si la carga no es vertical y tiene un cierto ángulo de inclinación, entonces también van a producir cargas normales, o sea, paralelas al eje de la misma, ¿no? Las fuerzas axiales. Carga, decir, si yo hago una gráfica aquí, imagínense que yo pongo una carga así, tal que al ser descompuesta tengo una componente horizontal hacia la izquierda y una componente vertical hacia abajo. Entonces, esta componente, al igual que esta, puede producir, ¿no?, un pandeo, ¿sí?, y además puede producir un corte si la carga es lo suficientemente grande. Entonces, y la otra componente, la componente horizontal en este caso, que es paralela al eje de la viga, produce una fuerza que se le conoce como fuerza axial, ¿no es cierto? Y esa fuerza axial varía a lo largo de la misma. Entonces, hablamos de tres tipos de fuerzas, ¿no? O tres tipos de cargas, ¿no? Fuerza perpendicular, fuerza axial, perpendicular a transversal, ¿no? ¿Sí? También se le dice fuerza cortante. Y aquella componente que es paralela al eje se le dice fuerza axial o normal, ¿no? Y además de esas dos cargas, lo que va a ocurrir debido a la carga P y a los dos apoyos en sus extremos es esto: momentos. Debido a esos momentos es que sucede el pandeo, ¿correcto? A este pandeo se le llama momento flector, ¿no? Momento que produce flexión.
A esta carga perpendicular se le dice fuerza cortante porque tiende a ser perpendicular al eje. Y a esta fuerza paralela al eje se le tiende a decir fuerza normal porque es perpendicular al área transversal, a esta sección transversal. ¿Listo? Tenemos aquí una explicación más en detalle de lo que acabo de mencionar, ¿no? Tenemos una viga con dos apoyos, uno articulado en A y otro simplemente apoyado en B, y tenemos dos cargas, F1 y F2, ¿correcto? ¿Sí? Quiero analizar lo que sucede en el punto en C. Para eso hago un diagrama de cuerpo libre y determino en principio las reacciones en A, que son a X y a Y, y luego la reacción en Y, por supuesto. A X no es cero porque aquí hay una componente horizontal de F2, por supuesto, ¿no? Entonces, para saber lo que ocurre en el punto C internamente, ¿no? Lo que hacemos es aplicar un método parecido al método de secciones, ¿no es cierto? Vamos a cortar, solo que no son elementos, eh, no son dos elementos articulados en un punto, sino es un mismo elemento al cual se le hace un corte imaginario, ¿no? Y lo que quiero saber es qué le ocurre internamente. Ya hablamos de tres tipos de cargas, ¿no? Carga normal, carga cortante y momento flector. Al hacer esto podemos representar las fuerzas y el momento internos con un sistema equivalente que consiste en dos componentes de fuerza y un par. Entonces, cuando corto esto y tomo, por ejemplo, el lado o la sección de la izquierda, en el área cortada debo colocar tres incógnitas. No importa el valor de la fuerza. Internamente debe haber una componente perpendicular al área o paralela al eje, que según Hibbeler se le denota como N, pero no es otra cosa que la fuerza normal y una componente que es paralela a la superficie o transversal al eje, ¿no? Que está asignada con B, según Hibbeler, que se le conoce como fuerza cortante, ¿ya? Y además, en ese mismo punto, un MC que se llama momento flector. ¿Por qué? Porque en todo punto sobre la viga hay la posibilidad de tener estos tres elementos, ¿correcto? Como decíamos, la componente paralela al eje, fuerza axial o normal, ¿sí? La fuerza axial, N. La fuerza BC, fuerza cortante, porque o sea, le decimos fuerza cortante, algunos le dicen fuerza vertical, simplemente porque es vertical en este caso, tiende a partir, si es lo suficientemente grande, a partir al elemento en dos, generar un corte. En cambio, la fuerza axial simplemente tiende a estirar o a comprimir la viga, ¿no? Y tracción o compresión, ¿correcto? Y por último, un momento flector. Este momento flector es la causante de que la viga pueda pandearse, ¿cierto? Por el contrario, si yo analizo el otro lado de eh, el lado derecho, ¿no? De la viga, también he de colocar las fuerzas que se encuentran de ese lado y en la superficie cortada imaginaria, al igual que hicimos con el método de marcos o bastidores, por supuesto, ¿sí? Debo colocar las mismas incógnitas, pero en sentido opuesto, ¿correcto? Es decir, NC, que es la fuerza axial, que iba a la derecha positiva, aquí va a la izquierda. Aquí BC es vertical hacia abajo, fuerza cortante, aquí BC es vertical hacia arriba, ¿no? Por el mismo principio que ya habíamos explicado en clases anteriores, cuando vuelvo a integrar la barra ACB, estas fuerzas desaparecen y regresamos a esta condición original, ya que son fuerzas internas. Ahora, según esto, hay un tema de signos que se siente, sí, buenas tardes, Diego, no hay problema. Hay un tema de signos que se utiliza por convención, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, si tomamos el lado de la izquierda y el área cortada está mirando hacia la derecha, se considera positivo, vamos a regresar un poquito aquí, se considera positivo NC,
normal a la derecha, se considera positivo BC y el momento también. Pero si analizamos el lado de la izquierda también, positivos son estos y positivos. Pero ¿cómo? Me dirán quizás, ¿no? No es que horario es negativo, sí, pero depende del lado que observemos a la viga. Ya sabemos que si sale del área, es decir, tenemos la vista del área cortada, ¿no? Toda fuerza que sale es una fuerza de tracción, ¿se acuerdan? Y sale del área. Si sale del área es positiva, toda tracción es positiva. Y toda fuerza que ingrese al área es negativa. Igual en esta parte de abajo es lo mismo, está saliendo. Analizamos de este lado, esta NC también está saliendo, así que es positiva porque también es tracción. Tracción positiva, compresión negativa. ¿Cuándo sería compresión? Por ejemplo, si tenemos un caso así, donde la carga ingresa, ¿no? Esto sería negativo definitivamente. Entonces, son positivos ambos, ¿ya? Dependiendo del área. Estoy analizando esta área cortada, ¿no? Si sale es positivo, si sale de este lado también es positivo. Ambos son positivos. Ahora, respecto a la fuerza cortante no lo habíamos visto mucho, pero es positivo si va hacia abajo, desde esta perspectiva, y desde esta perspectiva es positivo si va hacia arriba, para que haya congruencia. Y del momento flector, que ahora se le dice que es una fuerza, un momento interno, en este punto, ¿sí? Se considera así, positiva, antihorario, positiva aquí, vamos, y de aquí también positiva, pero bueno, estoy invirtiendo el sentido. Estoy bien acá, ¿no? Antihorario. Ah, acá es un error. Es acá, ¿no? Sí, positivo. Esto está bien. ¿Listo? Entonces, esto se hace para mantener correspondencia. Entonces, esto es una especie de regla de signos. ¿Sí? Si tomo el lado de la izquierda y su cara mira hacia la derecha, estos son positivos. Y si tomo el lado de la derecha y su cara mira hacia la izquierda, estos serán positivos. ¿Listo? Son equivalentes. Bien, entonces lo que vamos a hacer es analizar lo que le ocurre a distintos tipos de viga con cargas puntuales, cargas distribuidas, etcétera, etcétera. Porque lo que hay que hacer es conocer el procedimiento de cómo se analizan estas vigas y vamos a hacerlo uno a uno cada caso. ¿Sí? Entonces, muy bien. Entonces, nuevamente, para analizar este problema, lo que tenemos que hacer es primero hallar las reacciones, sumatoria de fuerzas, sumatoria de momentos. Perfecto. Luego, si quiero analizar un área específica determinada, hago un corte imaginario, esto se nota aquí, y luego procedo a analizar qué fuerzas internas tiene. Entonces, separo el elemento y considero esta notación de signos. O sea, de este lado, todos estos son positivos y de este lado también son positivos, dependiendo del lado que se analicen, por supuesto. No debo incluir otras fuerzas que no estén específicamente en este lado de la sección. Como dice el enunciado, al cortar la vida, cada elemento queda generado, cada segmento generado debe permanecer en equilibrio. Es así como surgen reacciones de momento y de fuerzas, las cuales tienden a flector y cortar la viga respectivamente. Observen que aquí no está la fuerza axial. ¿Por qué? Porque P es vertical. Y en general para las vigas las cargas son verticales o perpendiculares al eje de la viga. Así que fuerzas axiales no hay. Pero si hubiese el caso que tuviésemos una fuerza así, como ya lo mencionamos, ¿sí? Tendríamos que, por supuesto, poner una fuerza axial como incógnita también, es decir, N. ¿Listo? Normalmente en estos casos no van a ver porque vamos a analizar especialmente vigas, pero esto no solo se aplica a vigas, sino también a cualquier elemento que tenga cargas. ¿Sí? Se le hace un corte y se analiza las fuerzas axial, cortante y momento flector. ¿Correcto? Entonces, ahí está nuestro análisis. Siempre en nuestro análisis hay que establecer la longitud
del elemento que estamos analizando y sus incógnitas, ¿no? Una vez que consideramos las incógnitas, ¿qué aplicamos? Simplemente las ecuaciones de equilibrio. Para ese segmento, sumatoria de fuerzas en X en Y. En este Pero, caso no se están aplicando en X, como ya dijimos, porque ninguna fuerza hay de tipo axial o componente axial, así que no sería necesario, ¿no? Y también se aplica Magister, sumatoria de momentos. tengo una Per- duda. Sí, dígame. Eh, en A no estaba la viga como sujetada. Correcto. Quería haber visto la imagen que estaba sujetada. Sí, correcto. Explico. A ver, regresamos un poquito. Sí, sí, tenía una articulación, por lo tanto hay dos incógnitas, a X, a Y. Pero aquí no estamos haciendo sumatoria X porque por obvias razones si hacemos sumatoria de fuerzas en X, va a quedar AX y no hay ninguna otra componente, ¿no? En X, entonces va a quedar AX es cero. Entonces, ¿listo? AX es cero. Por lo tanto, ya cuando haces el análisis solo queda AY, ¿no? Porque no hay ninguna componente. Repito, si hubiese una componente de este tipo, como la que yo he graficado en rojo, de hecho que va a haber una X, ¿sí? Ok, ingeniero. Entonces, claro, este esquema lo que está trabajando es básicamente vigas. Y por definición, repito, vigas solo tienen cargas verticales, así como las de P, perpendiculares a la misma viga, ¿no? Al eje de la viga. No vamos a tener estos casos. Una viga que tenga una fuerza de tipo axial no es la lógica, ya no sería una viga, tendría que ser otro elemento. Pero, por ejemplo, como las vigas de nuestro techo, todas las cargas son verticales y hacia abajo, ¿no? Por lo tanto, sumatorias de fuerzas horizontales no existen. Pero si hubiese el caso, repito, de analizar una carga de este tipo, no en una viga explícitamente, sino en algún otro elemento, otra barra, por decir así, porque esto no solo se aplica a vigas, sino a cualquier barra, entonces habría la necesidad de encontrar fuerzas axiales y por supuesto el AX aquí no sería cero, tendría un valor. ¿Listo? Regresamos un momento al caso de las vigas. ¿Sí? ¿Correcto? Al caso de las vigas. Entonces, analizamos el lado izquierdo, por ejemplo. Ponemos nuestras dos incógnitas, no hay componentes horizontales. Y es importante tener la distancia de ese elemento de barra. Cuando tengamos aquí, solo vamos a aplicar dos ecuaciones, sumatoria de fuerzas verticales o en y sumatoria de momentos, ¿no? No hay sumatoria de fuerzas en X por obvias razones, ¿no? Cuando hago sumatoria de momentos, yo lo puedo usar, puedo hacer sumatoria de momentos en A, o también puedo hacer sumatoria de momentos en este punto. En cualquiera de los dos, mi sugerencia en la práctica es hacer el momento en el punto de corte. Por una razón, porque eliminaría una de las incógnitas, que es justamente la fuerza cortante, para poder resolver las ecuaciones. Es una sugerencia, por supuesto, y así lo vamos a hacer. Claro está, lo puedo hacer respecto de A también, ¿no? Entonces, una vez que obtengo los valores, aquí esto es una simbología, encontrar un valor de B, que es AY, y el valor del momento. Entonces, podemos definir, ¿no? La fuerza que tiende a cortar la viga y el momento que se genera que la viga, o que hace que la viga se flecte. Es decir, por ejemplo, cuando yo encontré el valor de B, mirando de este lado, B se encuentra aquí, y mirando desde el lado izquierdo, B se encuentra hacia arriba. Entonces, esa producción de fuerzas genera un efecto de corte. Y ese momento flector, dependiendo de su valor, produce flexión en la viga. Nosotros necesitamos analizar estas fuerzas internas para predecir la tendencia a cortarse o a flexionarse de la viga. ¿Listo? En el espacio, repito, en el plano, por ejemplo, habían dos incógnitas nada más, pueden ser hasta tres, porque fuerza axial también podría estar, no solo para una viga, sino para cualquier otro elemento. Y hay tres ecuaciones, ¿no? Sumatoria de fuerzas en X, Y de momentos. Pero en el espacio la situación cambia, ¿no? En el espacio tengo una viga tridimensional, van a haber fuerzas axiales, direcciones, fuerzas cortantes y momentos flectores, ¿no? En total suman 1, 2, 3, 6 incógnitas y que se tienen que resolver con 6 ecuaciones que son sumatoria de fuerzas en X, en Y y en Z igual a 0,
Sumatoria de momentos en X, en Y y en Z igual a 0. Más que nada esos momentos no es que se sumen por separado, sino más bien es un vector momento, ¿no? Que tiene componentes en Y, J y K. Este es en el espacio y este es en el plano. ¿Listo? Nosotros nos vamos a centrar para el caso del plano, pero lo mismo se puede extender el caso del espacio. Claro está, con un nivel de complejidad distinto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Vamos a analizar casos de vigas para entender cómo funciona. Primero no le vamos a dar valores, simplemente datos, bueno, símbolos, para entender su funcionamiento y, por supuesto, cuando vemos casos muy parecidos, lo vamos a aplicar con mucha facilidad. ¿Listo? Bien, análisis de vigas caso 1. Bueno, ¿cuál es este caso 1? No le habíamos puesto nombre. Caso 1 es simplemente cargas puntuales. Vamos a poner aquí el texto. Cargas puntuales. Bien. Con cargas puntuales me refiero al valor de P. Al valor de P. En este caso, P está justo en el medio de una viga, ¿no? Siempre apoyada por sus extremos. Y vamos a realizar los pasos para su análisis, por supuesto. Bueno, paso 1, ¿no? Dejarlo aquí. Paso 1, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reacciones, ¿no? Reacciones. ¿Sí? Y estas reacciones lo hemos hecho antes. Bueno, con simbología en este caso. Entonces vamos a encontrar, la lógica siempre me dice que hay que poner a X, a Y. Bueno, pongamos a X y a Y. A Y y a X. Además creo a Y, ¿no? Pero, a X, perdón. Aquí, B, Y. Entonces, simplemente sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0, con lo cual simplemente verificamos que AX es igual a 0. Sumatoria de fuerzas en el eje Y o verticales, como dicen algunos, es igual a 0. Decimos aquí que P es igual a AY más BY. Hay que partir sobre la idea de que P es conocido, ¿no? Es un valor conocido, es una carga. Y sumatoria de momentos, vamos a hacerlo respecto a, sería muy bien, respecto a, es igual a 0, lo cual simplemente tenemos, esto no da, vamos a poner momento en P, negativo, momento en BY o en B, positivo, decimos que, a ver, menos P por L medios, conviene poner L medios creo yo, más BY por L es igual a 0, con lo cual obtenemos que BY, L se simplifican, es igual a B medios, como habíamos supuesto. ¿Listo? Habíamos supuesto esto de aquí. Era obvio ya que está la carga en el medio, B medios. Además, decimos que vamos a ver, ecuación 1, nuestra ecuación 1, ecuación 2, de nuestra ecuación 3, ¿no? Entonces reemplazamos en la ecuación 2
Simplemente vamos a obtener que P es igual a AY más PY, que es P medios, ¿no? P medios, con lo cual AY también es P medios, obviamente, ¿no? Todo lo damos de contado. Bien, entonces tenemos a X y Y. Vamos a pasar al análisis del paso 2. Pasamos una línea aquí y anotamos nuestro paso 2. Paso 2. ¿En qué consiste nuestro paso 2? Ya es el análisis por secciones o por cortes, también se le dice. Lo que vamos a hacer es un método similar al de secciones, como ya se los he mencionado, y vamos a realizar cortes. ¿Cuántos cortes? Bueno, depende del cambio de cargas puntuales. Por ejemplo, aquí hay una sola carga puntual. ¿Ve? Lo que significa es que quiero saber cómo funciona, cómo van las cargas internas entre A hasta L medios, hasta antes de que ocurra P, y luego desde L medios hasta L en esta otra sección. ¿Por qué? Porque obviamente desde A hasta el punto medio no hay ninguna otra carga puntual que se ejerce y por lo tanto no va a haber variación aquí mayor. En cambio, cuando ocurre P, sí cambia las circunstancias y entonces desde L medios hasta L va a haber una diferencia. Entonces vamos a poner análisis de fuerzas internas por cortes. Y esa es la lógica. Aplico un corte eh, siempre que haya una carga puntual que vaya a aparecer. Entonces quiero saber qué pasa antes de la carga y después de la carga. Los cortes que vamos a hacer en este caso, entonces son aquí y aquí. Entonces vamos a darle valores a las cargas. Entonces quiero saber, por ejemplo, para un valor de X, recuerden que es una distancia X, X toma valores entre 0 y L. Primero quiero saber qué es lo que recurre a la barra cuando X está entre 0 y L medios. ¿Sí? No he puesto menor o igual porque no pienso incluir a P en este análisis. Entonces hago así mi gráfica del elemento. ¿Correcto? Y pongo mis ecuaciones, o mis fuerzas, perdón. Mis fuerzas. Pongo AY, Y, y nada más, si se fijan. Solo está AY, que es P medios. Vamos a colocar aquí. P medios. Yo ya sé su valor. AX es 0. Entonces, este es les decía que está el corte. No quiere decir que el corte ¿dónde lo he hecho el corte? En un punto, este es X, ¿no? En un punto entre 0 y L medios. ¿Qué coloco en el punto de corte? Aquí hay una sección. No, este punto no es L medio, sino es la sección. Entonces aquí coloco mis incógnitas. Voy a colocar primero la fuerza axial. Vamos a poner por esta primera vez esta fuerza axial para darnos cuenta. La fuerza axial. Ya, le ponen, según Hibler, le coloca N. Fuerza cortante. Para una fuerza cortante. Ponerla en verde, por ejemplo.
¿ya? Entonces, esta es la fuerza cortante, B. Unos autores le ponen FA, F axial, y FC, fuerza cortante. No tiene nada que ver. Y un momento flector, por supuesto. ¿No? Este momento flector, M simplemente. Lo que yo quiero saber es cuáles son estos valores, ¿correcto? Entonces aplico mis ecuaciones de equilibrio aquí. Vamos a anotarlas, ¿no? Obviamente, sumatoria de fuerzas horizontales o fuerzas en X es 0, con lo cual la normal, o la fuerza axial, perdón, es 0. Esto era obvio. La ecuación 4. ¿Ya? Sumatoria de fuerzas verticales en el eje Y es igual a 0. Vemos aquí dos fuerzas, simplemente, ¿no? P medios hacia arriba menos B, que es la fuerza cortante hacia abajo. Lo que me va a dar es que B es igual a P medios. Esto ya me indica un dato súper importante que vamos a aprender a interpretarlo y a graficarlo después. Lo que sucede aquí es que para cualquier valor entre 0 y hasta antes de L medios, la fuerza cortante siempre va a ser P medios, ¿no? Es un valor fijo, o mejor dicho, es una constante. Es un valor constante. O como cuando ustedes grafican Y es igual a 5 y trabajan una línea, una recta horizontal, ¿no? Esta ecuación 5. Luego Magister, vamos a analizar. la, ¿Alguien tiene alguna duda? la fuerza axial N no sería igual a, a X. Correcto, pero ¿a X cuánto nos dio? Ah, cero. 0, ¿sí? Claro, por eso es que ya no la coloco acá. Sí, la puedo colocar, obviamente, ¿no? Pero es 0, a 0, simplemente. ¿Sí? Entonces nos falta el momento flector, sumatoria de momentos, ¿ya? Y yo voy a escoger ese punto, como les decía, el punto de referencia lo voy a escoger aquí, ¿ya? Algo que también me estaba olvidando es que esta distancia es X, ¿no? La distancia que mido entre este valor 0 ya está antes de L medios, ¿no? O sea, no toco a L medios, porque si tocase L medios ya estaría la carga P. Todavía no está, hasta antes de L medios. Observen que es menor nada más, no es menor igual. Voy a hallar el momento en el punto de corte. Punto de corte, voy a ponerle acá. Igual a 0. Entonces digo, si este es el punto de giro, el momento respecto a B es 0 porque está pasando por ese mismo punto. N, bueno, obviamente no estaba y solo queda este momento, es antihorario, perdón, horario negativo, y este de aquí que es antihorario M, positivo. Solo hay dos. Entonces los escribo y digo, voy a escribir acá, menos P medios por su distancia que es X, y aquí M más M, que es la incógnita, no hay más momentos, igual a 0. Es nuestra tercera ecuación, la vamos a despejar. Me dice que M es igual a P medios X, la ecuación número 6. ¿No? ¿Qué me dice este valor? Que la tendencia de la flexión es un valor P medios por X. Si X vale 0, el momento es 0. ¿Dónde va a dar 0? Cuando X sea 0 acá. Y cuando X sea L medios va a tomar otro valor. ¿Listo? Eso lo analizamos luego. Ya tenemos los valores de la fuerza cortante y el momento flector para X entre 0 y L medios. Ahora necesito evaluar el otro tramo.
en el tramo siguiente, es este de acá. Quiero saber qué pasa aquí. Y en este tramo sí va a incluir P, ¿no es cierto? Entonces vamos a ponerlo aquí a un costado. Pasamos una línea. Entonces, y vamos a colocar valor para X, valor de X. ¿Sí? O sea, quiero hacer un corte en X, sea menor o igual, no L, y menor o igual que L medios. ¿Sí? Ahora, lo que quiero saber es qué valores toma en X, que para X que está entre C, L medios hasta L. ¿No? No quiere decir que voy a graficar solo ese tramo. Ojo, lo que voy a graficar es esto. Vamos a poner. ¿No? Y vuelvo a colocar mi carga de medios. ¿Sí cuánto valía? De medios. ¿Ya? Ahora sí estoy colocando la carga P. ¿Sí? Cuyo valor ¿sí? Vale P. Quiere decir que esto es L medios. Y el corte lo estoy haciendo, como les dije, acá, en un punto antes de L. O sea, no voy a poder, no veo el apoyo en B. Entonces vamos a completar nuestras medidas. Aquí, por ejemplo, esto es L medios, ¿cierto? ¿Listo? Y esta distancia de acá es mi nuevo X, ¿no? Voy a variar hasta un valor antes de L medios. Aquí. Repito, hay que hacer una nueva aclaración. Con esta gráfica no estoy diciendo que X va a tomar valores entre 0 y L medios. No puede tomar, porque entre 0 y L medios ya lo analicé aquí. Solo estoy analizando, en realidad, este espacio de acá, solo este tramo. Pero tengo que representar a X medido desde 0 porque este es mi origen de coordenadas. ¿Sí? Aunque no están ahí, mi gráfica va a partir desde este punto, 0, y va a ser medido hacia la derecha. ¿No? Donde X vale 0, tiene que tener el mismo de referencia, X vale 0 hasta L medios y hasta L, ¿correcto? Entonces siempre tengo que medir X desde un mismo punto de referencia. Si lo mido desde aquí, este es 0, sigue siendo 0 aquí. Solo que la fórmula, los valores que obtenga, van a ser solo desde L medios hasta L. Entonces nuevamente pongo mis incógnitas. Creo que está de más colocar ahorita la fuerza axial, porque no hay componentes horizontales. Repito, si hubiese alguna fuerza diagonal, sí, pues hay que colocarla, pero en este caso está de más. Así que me limito a colocar la fuerza cortante. Siempre la supongo positiva, positiva hacia abajo, ya vieron mi convención. ¿Sí? B. Vamos a ponerle B2 para que se entienda. Y esto es B1. ¿Ya? B1. Y me falta mi momento flector, por supuesto. Correcto. Vamos a ponerle M2. Y hago lo mismo que ya hice para el primer tramo. Sumatoria de fuerzas en X, creo que está además sumatoria
fuerzas verticales en Y es igual a 0. Entonces tenemos aquí 3 fuerzas. Decimos P medios menos P y menos B2, le estoy llamando, es igual a 0. Con lo cual B2 es igual a P medios menos P menos P medios. Observen que es muy parecido al anterior, solo que el anterior era positivo y ahora este sale negativo. ¿Correcto? Es para el tramo L medios hasta L. Ahora sí tocando L medios. Acá no le pongo hasta tocando L porque cuando toca en L el valor regresa a 0, siempre es a 0. Eso ya lo vamos a explicar ahorita. Sumatoria de momentos, ¿no? Respecto al punto de corte, lo voy a hacer otra vez, igual a 0. Es decir, estoy asumiendo que mi punto de análisis es acá, ¿no? Desde ahí yo analizo mis momentos. Este es 0, por supuesto. Este de aquí es antihorario positivo. Y este de aquí es horario negativo, no hay más. Ah, y M2, por supuesto. Entonces vamos a colocar menos, ¿no? Menos P medios, menos P medios, ¿no? Fuerza por distancia por X más P. ¿Por qué distancia será esta? No la habíamos escrito. Me dice qué distancia es esta. X menos L medios, ingeniero. Correcto. X menos L medios. Esa es esta distancia. Entonces, eso es lo que tenemos que representar acá. P por X menos L medios. Y esta de aquí es positiva, por supuesto, más M2. Le estoy poniendo M2 para diferenciar de este momento. M1 le voy a poner, ¿no? Este es B1. B1 es entre 0 y L medios, y B2 y M2 es entre L medios y L. Igual a 0. Lo que hemos visto aquí que es una función lineal, si se dan cuenta aquí. A ver, veamos. Vamos a reemplazar aquí Px, ¿no? Entonces en P por X, Px menos P medios X va a quedar P medios X, ¿no? Eliminando estos dos elementos, este de acá y este de acá, ¿no? Correcto. Y luego más por menos menos L medios. L medios más M2 igual a 0. Con lo cual termino diciendo que M2 es igual a menos P medios X más P L medios. Desde luego puedo factorizar la P, ¿no? Por supuesto P medios, ¿no? Pero no cambiará mucho la forma que obtengo. ¿Listo? Esos son los valores que tomo. ¿Qué quiere decir esto? Existen problemas que me dicen, haya la fuerza cortante, oye las fuerzas internas para esta barra a 2 metros de su longitud. Digamos que la barra mide 10 a 2 metros. Entonces, hago el mismo análisis, solo que X es igual a 2. Y por supuesto me dan el valor de la carga P. Entonces, reemplazando P y X, obtendré los valores exactos a esa posición. ¿Está bien? ¿No es cierto? Cuando X valga 2. Y puedo decir, haya la fuerza interna cuando X es 0. Reemplazo X es 0. Acá esto va a ser 0. Acá va a ser PL medios. Y aquí, por ejemplo, no hay X, ¿no? En las fórmulas. ¿Qué quiere decir? Que siempre va a valer P medios sin importar el valor de X, ¿no? Entre 0 y L medios, y va a ser menos P medios entre L medios y L.
¿Listo? Entonces, los tipos de ejercicios para este para este caso, son de dos formas, ¿no? Me dice, hay la fuerza interna a 2 metros, o a 3 metros, o a 5 metros, o a 8 metros, ¿no? Del valor. El procedimiento es este mismo, solo que X toma el valor de la distancia que te están prefijando, ¿no? O también te pueden decir, hay la función de corte o la función de momento flector para un punto cualquiera en la barra. Entonces, yo tengo la función. Bueno, la función es una conjugación de los dos. Por ejemplo, la función de corte, ¿no? La fuerza, es decir, acá vamos a juntar función, vamos a poner acá, función cortante, la función cortante, ¿no? Es un valor de dos funciones, por supuesto. Va a valer B igual a P medios cuando X está entre 0 y L medios. Y va a valer menos P medios cuando X está entre L medios, un poquito más espacio, L medios y L. ¿Sí? ¿Han visto en matemática funciones así? Seguro que sí. Y la función de momento flector de la misma forma, ¿no? Cuando ustedes coloquen, vamos a ver cuál es la función de momento flector. O la función de flexión también. También se le dice así. ¿Sí? Y es una función de dos partes, donde va a valer M1, o he escrito ese valor, para todo X que se encuentra entre 0 y L medios, y M2 para todo X que se encuentre entre L medios, incluido L medios, y L, sin incluir L. ¿Listo? Y además hay una tercera forma de preguntar este tipo de problemas. Me dice, grafique la función cortante y la función del momento flector. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Explico tu pregunta, sí, correcto. Porque, claro, me dices, ¿por qué B2 es positivo hacia abajo? ¿Ya? Y sin embargo, le he puesto negativo en la sumatoria de fuerzas. Muy bien. Esta notación, donde yo digo que es positivo la fuerza axial N, el momento flector M en sentido antihorario y B1, fuerza cortante hacia abajo, positivo, es una notación que no se ciñe a la sumatoria de fuerzas exactamente, ¿ya? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Es que esta notación que te estoy mencionando, ¿sí? Es porque digamos que es el signo de lo que se va a producir, ¿ya? Un momento flector de este tipo, ¿ya? Va a producir flexión o pandeo en un sentido o en otro, y un cortante de este tipo va a producir cortante en un sentido. Voy a explicarlo de otra forma. Regreso aquí a mi diapositiva. ¿Ya? ¿Correcto? Aquí sí se ve. Este es el efecto de corte. Mira, digamos que por un momento, vamos a agrandar esta imagen. ¿Ya? Estos signos que acabo de explicar, que es positivo hacia abajo, hacia la derecha, el momento flector anterior positivo,
solo cobran sentido cuando yo analizo el efecto de corte en la viga y el efecto de flexión en la viga, ¿correcto? Por ejemplo, yo estoy viendo, si yo veo este lado de la viga, este que estoy achurando, me estoy fijando, por supuesto, en esta fuerza, la fuerza que se produce en su superficie, aunque aquí está exagerado. Entonces, cuando yo obtengo este B hacia abajo para este lado de la cara, para la cara que apunta hacia el lado derecho, entonces el efecto de corte se va a producir como se muestra en la figura, es decir, este elemento que es el que estoy analizando tiende a mantenerse en su posición y el otro elemento, el que no estoy analizando, tiende a desplazarse hacia abajo cuando ocurre el corte. ¿Sí? ¿Correcto? Y en el caso del momento yo me fijo de este lado porque estábamos analizando esta cara, ¿no? La cara que mira hacia el lado derecho. Si el momento se produce antihorario, lo que va a producir es que hay un pandeo de esta forma. En cambio, si el momento que miraba en este lado de la cara fuese sido así, el pandeo se produce de esta forma. Entonces, si la carga, lo vuelvo a graficar acá, ¿no? Hemos hecho el corte y aquí está mi fuerza cortante B. Le digo positivo, ¿por qué? Porque el corte que va a producir es este. Justamente lo que estamos viendo en la gráfica, ¿no? Este desplazamiento. Ahí está el B. Por el contrario, si hubiese producido un momento horario mirando este lado de la cara, ¿ya? El pandeo sería así. Y si el valor de B y el valor de B no hubiese dirigido hacia abajo, entonces estaría así. Hubiese sido hacia arriba, repito, analizando siempre el lado izquierdo de la barra, que es lo que hemos estado haciendo de este lado, y el valor de B estuviera así, lo que va a pasar es que sucede lo contrario. El desplazamiento no va a ser en esta función, sino va a ser al revés. Al revés, es decir, el otro tramo va a tender a subir mientras tiende a bajar. ¿Ya? Lo grafico aquí en la imagen. Dicho de otra forma. Digamos que yo tengo dos elementos. Voy a hacer acá. Dos elementos pequeños. Aquí. ¿Ya? Voy a poner mi función espejo para que se pueda notar. ¿Listo? Entonces, nuevamente, ¿no? Digamos que yo estoy analizando este lado, ¿no? Si yo tengo este lado, ¿ya? Y hay una B así, hacia abajo, positivo quiere decir que el efecto de corte se produce así, desplazándose de esta forma. ¿Correcto? Por el otro lado, si yo de esta lado encuentro un B así, quiere decir que se produce un efecto en este sentido. Entonces, los signos que les estoy mostrando aquí, estos de acá, tienen que ver con el efecto que produzca el corte y el efecto que produzca la flexión. Y en ese sentido, los positivos, por ejemplo, son estos. Analizando de este lado una fuerza cortante que está aquí encirculado, aquí, analizando este lado, va a producir un corte así, y un momento como este va a producir una flexión así. Y si encontrase de este lado un momento aquí, va a producir una flexión, un pandeo de esta forma, y si este hubiese estado hacia arriba, produciría una posición distinta, desplazando el lado derecho hacia arriba y el otro hacia abajo. A eso se refieren los signos. Más para seguir trabajando la sumatoria de fuerzas, esto que estamos haciendo de aquí, las cosas no han cambiado. Vamos a seguir usando nuestra notación diciendo de que
Fuerzas hacia arriba positivas, fuerzas hacia abajo negativas, sin importar qué lado de la cara observamos. No sé si me es más claro, pero creo que por el momento, antes de yo decirles que esto es positivo o negativo, normalmente los autores no lo hacen, luego lo manifiestan porque se notan en la gráfica se van a notar estos efectos, ¿sí? Basta por el momento que simplemente colocamos, en realidad podemos colocar en cualquier sentido estas fuerzas, ustedes saben, como son incógnitas, estamos haciendo una sugerencia. Entonces aplicamos sumatorio de fuerzas en X y en Y y obtenemos estos valores. ¿Listo? Esto de que es positivo hacia abajo se va a notar cuando yo haga la gráfica, que es lo que voy a hacer a continuación. Entonces, como decía, cualquier tipo de ejercicios que me pidan determinar las fuerzas internas, ¿ya? A una distancia determinada de la viga, me va a decir estos valores, vamos a obtenerlo de forma similar a lo que hemos venido procediendo. ¿Qué pasa si tengo más cargas puntuales, más P's, por ejemplo, P1, P2 y todo? Lo que sigue es que voy a hacer cortes, digamos que hay P1, P2, P3, ¿no? Entonces tendré que hacer un corte entre 0 y antes de P1. Un corte entre P1 y P2, otro corte en P2 y P3, y otro corte entre P3 y la longitud final de la barra. Entre punto y punto se hace un corte. Como aquí había solo una carga puntual, entonces a ambos lados de la carga, ¿no? Pero si hay más cargas, se tienen que hacer cada vez más cortes. ¿Listo? Muy bien. El otro tipo de situaciones que se presenta aquí es, efectivamente, y que suele ser más importante en el caso de resistencia a materiales ya, curso que sigue en la siguiente unidad, en el siguiente semestre, es hacer un diagrama de fuerza cortante y momento flector, que no es otra cosa que tabular estos valores que hemos obtenido en una recta. ¿Sí? Y eso lo vamos a hacer ahora. Para esto vamos a aumentar nuestro espacio para poder trabajar con mayor calma. Además, yo sugiero siempre se pueda trabajar con la viga encima de nuestros valores. Vamos a hacer la gráfica en total. Ya. Vamos a desplazar un poco aquí. Pasamos una línea horizontal para separar. Lo que estoy mostrando es un modelo de problemas, tipos que se van a presentar. Lo que vamos a hacer es diagramas de fuerza cortante y momento flector. Voy a colocar acá diagramas de fuerza cortante y momento flector. ¿Listo? Y para esos diagramas vamos a hacer también la recta. En realidad son 3 gráficas. Yo acostumbro a hacerlo así. La primera, voy a trazar las posiciones de las fuerzas en la viga. En la segunda, voy a trazar el diagrama de la función cortante. Y en la última, voy a trazar el diagrama de la función momento vector. ¿Listo? Entonces, vamos por la primera y les muestro. Entonces, aquí está, digamos, mi viga. Voy a hacerlo en negrito. O para que se pueda entender. Entonces, esta está la viga. Digamos que varía hasta acá. Estoy exagerando un poco. Y sobre esta viga voy a colocar las cargas, las reacciones externas que ya había determinado. Aquí está, por ejemplo, la reacción AY, cuyo valor era P medios, P
medios. Teníamos una carga al medio. ¿De cuántos cuadraditos hay? 4, 6, 8, 10, 12. Entonces en 6, 2, 4, 6. Aquí estaba la carga P. ¿Correcto? Nuevamente 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Ah, correcto. 2, 4, 6. Aquí está el valor de la carga P. P, perdón. Y aquí está la otra reacción. También es P medios, ¿no es cierto? P medios. ¿No? Este es el valor. Este punto está marcado como L medios. Y aquí este punto es L, ¿no? ¿Listo? Este es nuestro eje X. Y ese es nuestro diagrama de la carga. Luego vamos a hacer una segunda gráfica donde el eje horizontal sigue siendo X y aquí vamos a graficar las fuerzas cortantes, es decir, los valores de B, ¿no es cierto? Los valores de B. Y se van a ceñir de la misma forma sobre las mismas distancias, ¿no es cierto? Aquí. Son solo unas líneas punteadas de referencia, ¿no? Entonces, vamos a poner, estamos estimando el valor. Entonces, vamos a las funciones. Decíamos que la función cortante vale P medios, es una función constante, ¿no? Es una horizontal para todo valor de X entre 0 y L medios y después vale menos P medios. Correcto, son constantes. Esa función la voy a graficar en azul. Digamos que este valor de aquí es P medios, justo acá. Y equidistante acá abajo está menos P medios. Entonces trazamos una recta. Decimos que para X entre 0 y de medios, la función es así. Tal que no toca a L medios, por supuesto, eso es lo que estamos diciendo, ¿no? No sé cómo graficarán ustedes sus funciones. Voy a poner un puntito hueco. Entonces, este es para X entre 0 y L medios, puntos antes de L medios. Y luego, ¿sí? B vale P medios para X entre 0 y L medios. Y B vale menos P medios para los siguientes términos. Desde L medios, aquí, a L medios desde 0 hasta aquí. Y por supuesto, aquí sí tocamos el valor. Y esa es nuestra gráfica de la función cortante. Son dos constantes. Y si pueden notar, básicamente esta función tiene una similitud con lo que va a suceder, ¿no? Para todo valor entre 0 y L medios, la barra tiende a cortarse, desplazándose la barra, el tramo de la izquierda hacia arriba y el tramo de la derecha hacia abajo. Pero
para todo tramo, ¿no? Es decir, vamos a interpretar aquí, esto ya no ocurre, ¿no? Para cualquier valor entre este punto, lo que va a suceder es esta forma. A ver, algo así. ¿Listo? Porque el valor de la carga P junto contra P medios tiende a producir un corte de esta forma. Es decir, para cualquier tramo de esta barra, si la carga P es lo suficientemente grande contra P medios, va a produciría una ruptura de este tipo. Pero si yo analizo P desde este lado, observen que P medios es negativo. ¿Qué quiere decir que es negativo? Que aquí va a ocurrir a la inversa, ¿no? Que este tramo, respecto a este tramo, habría un desplazamiento así. Es ahí donde volvemos a nuestra notación de signos. Cuando la carga cortante era así, ¿no? Produce un desplazamiento de este tipo. Si la carga cortante es así, produce un desplazamiento de este tipo. ¿Sí? A eso me refería con la simbología de los signos, los de acá, ¿no? Decimos que positivo, positivo, ¿no? Aunque vaya hacia abajo. Solo para interpretar los valores y la forma de la función de corte es cuando asumimos positivos, ¿no? Hacia abajo y negativo hacia arriba para este lado izquierdo. Eso es lo que está pasando aquí. ¿Está bien? Aquí, a ver, pregunten alguna duda, algo que nos quede claro. Siempre hay que diferenciar. Solo en ese momento estoy analizando. Y si se nota, por supuesto, P medios es positivo, ¿no? La fuerza cortante. Positivo. Y digo que produce esto. Y aquí P medios es negativo. Cualquier valor entre L medios hasta L. Y va a producir este efecto. ¿Sí? Si la barra se va a romper entre este tramo, se va a poder desplazar así. Si la barra se va a romper en este lado, se va a desplazar así. A eso me refiero. ¿Listo? A ver, ¿alguna duda? ¿Consultas? ¿No eran en 3 trozos que se había partido arriba? A ver. En 3 trozos. ¿Tú crees? Los análisis de cortes que yo he hecho son aquí y aquí. ¿No es cierto? O sea, no quiero decir, ojo, no quiero decir que se va a romper. Se va a romper. Estoy analizando la capacidad de rompimiento. O sea, saber si se rompe o no, eso es materia del curso de resistencia de materiales. ¿Correcto? Se ha Entonces, hecho desde A hasta el punto de corte, ¿no? Hasta cada punto de corte, ¿no? correcto. Sí, o sea, a ver, recapitulemos un poco. Vamos a poner ahí una pausa. Grabación, ¿no? Entonces, repito, no se rompe en 3 pedazos, sino lo que analizamos es la tendencia del desplazamiento si es que ocurre la ruptura. Repito, si se rompiese por alguna razón entre 0 y L medios, lo que pasaría por corte es este desplazamiento, ¿no? Que el lado derecho se desplazaría hacia abajo por acción de la carga P, mientras el lado izquierdo se quedaría hacia arriba. Pero digamos que hay una falla entre L medios y L y se quiere romper en este punto de acá. Entonces ocurriría lo contrario, ¿no? Que P produciría un desplazamiento del lado izquierdo hacia abajo, mientras el lado derecho se quedaría hacia arriba. Analizo la tendencia, el efecto que produciría si es que se rompiese en un punto antes de P o después de P, nada más. Y eso se visualiza en la gráfica. Por eso digo, si se rompiese antes de P, va a hacer esto. Si se rompiese después de P, va a hacer este efecto de corte, por corte. ¿Listo? Entonces, ¿qué más? Vamos al momento efector para terminar este análisis. ¿No? Un momentito, por favor. Ya vamos.
Entonces, ahora graficamos el momento flector. Aquí está M1, que es P medios X, que vale entre 0 y L medios, sin tocar a L medios. Observamos que es una recta. Tenemos aquí los valores de nuestra tabulación. Cuando X vale 0, reemplazamos aquí M es 0, por supuesto. Cuando X vale L medios, que es el otro valor puntual, observen, L medios, PL cuartos saldría, ¿no? Son dos puntos de una recta. Vamos a suponer que el valor de, vamos acá, este aquí, P, vamos a poner P, L cuartos, ¿no? ¿Sí? Y entonces nos va a producir una recta de la siguiente forma. Bueno, vamos a hacerlo de una línea recta mejor. ¿Sí? Y además el detalle es que no estamos tocando L medios, ¿no? Ah, ¿sí? Acá sí, estamos tocando el punto. Y luego M2, si se fijan en M2, ¿cuál es la función que ubicamos? M2 es menos P medios X más PL medios. También es una recta, ¿no? Menos P medios X más PL medios. Esto es para X que está entre L medios, ahora sí toco L medios hasta L. No digo menor o igual que L porque cuando sea L retorna 0. ¿Sí? O sea, valores antes de L. Pero cuando sea igual a L, otra vez debe retornar a 0. Vamos a tabular acá. Si ya lo están intuyendo, es una recta decreciente, ¿no? Para cuando X, vamos a comprobar cuando X sea L medios. ¿Ya? L medios, vamos a poner aquí, por si acaso. Entonces, si es L medios, esto es menos PL cuartos más PL medios, ¿no? PL medios menos PL cuartos, un medio menos un cuarto, entonces va a quedar PL cuartos positivo, ¿no? Es decir, se unen en el mismo punto. En el mismo punto se están uniendo, ¿no? Pero acá. Se unen en el mismo punto, son el mismo punto. Voy a graficar de otro color aquí para que no se mezcle. Ese punto está incluido acá. Estamos tomando ese punto. ¿Listo? El punto que no tomó la otra función. Y cuando X es igual a L, aunque no toca L, entonces esto sería PL medios negativo más PL medios positivo. Esto es 0. La tendencia es a 0. Así que la función termina con una recta aquí. ¿Listo? Cuando X sea igual a L tiene que terminar en 0 porque todo empieza y termina en 0. ¿Correcto? Ahora, esta es nuestra función. Esta es nuestra función momento flector. Bueno, no tomó ningún valor negativo, ¿no? Porque no dio oportunidad, ¿no? Está L. Y hay que interpretarlo. ¿Qué quiere decir aquí? Estos son momentos positivos y estos son momentos positivos. Si vamos a nuestra expresión, ya, a nuestra expresión, en la función, aquí, momento positivo dijimos que era este, ¿no? Sí, momento positivo era este. Y si el momento positivo es este, el pandeo es así, ¿no? Si el momento hubiese sido aquí, el pandeo, no, obviamente del otro lado es así. El pandeo ocurre así, de esta forma. Estamos en este caso. Entonces esto me dice que el pandeo va a ser de esta forma. Vamos a ponerlo pandeo así. Donde el mayor momento flector ocurre justo en el medio, ¿no?
y la viga va a sufrir un pandeo de esta forma. Por esta razón, muchos autores les gusta graficar al momento flector no colocando el eje vertical positivo aquí, como le he colocado yo, y aquí negativo, sino lo colocan al revés, colocan el positivo hacia abajo y el negativo hacia arriba. ¿Para qué? Para que esta especie de B invertida se vea como B y tenga más similitud a la forma del pandeo. Entonces, ustedes van a ver en las gráficas, y en muchos autores van a poner el positivo hacia abajo, invertido, ¿no? ¿Para qué? Para que esta especie de B invertida sea una B y se parezca más, o sea, se ve así, ¿no? Y tenga más similitud y se parezca más al pandeo que está produciendo. Eso es válido, por supuesto, porque la idea es simplificar, entender lo que está ocurriendo, ¿sí? ¿Ya? Entonces, claro, yo me he ceñido simplemente a las convenciones que siempre hemos trabajado, ¿no? Positivo arriba, negativo abajo, pero eso se puede verificar con claridad. Muchos autores lo hacen a la inversa. ¿Listo? Entonces, lo que he pretendido hacer con este análisis de un caso 1 de cargas puntuales es atacar todos los tipos de problemas que se tienen alrededor de fuerzas internas. Repito, como ya lo dije, me dan un valor de P, una longitud específica, que no tiene que ser en el medio, puede ser antes, no tiene que ser en el medio. Yo, por supuesto, corto entre un valor y antes de ese valor carga puntual, ¿no? Y a una distancia X definida. Puedo saber, no voy a obtener las funciones aquí como las he obtenido en los recuadros, sino un valor fijo, ¿sí? Puede ser también que me pidan no hallar un valor fijo del momento flector en esa distancia, y la fuerza cortante a esa distancia, sino puede ser que me pidan las funciones, como ya le hemos colocado. O también puede ser que me pidan las gráficas, ¿no? Y la primera gráfica es la gráfica de la fuerza cortante, ¿no? Con las formas que se producirían de partirse antes de la carga y después, y los pandeos que se producirían, ¿no? Es decir, si no se produce corte, también puede producir pandeo, ¿no? Y de acuerdo a esta función, que muchos autores la ponen invertida, así, podríamos ver que el pandeo de la viga, obviamente es un pandeo pues hacia abajo, ¿no? Hacia abajo. Y lo estamos demostrando. Donde la mayor posibilidad de pandeo, ¿no? El mayor momento se ejerce en el punto medio, en el punto de la carga. Entonces, no hemos trabajado con valores, pero normalmente los ejercicios son de esos tres tipos. Muy bien.